¿Qué tal todo? Buenos días, hermano. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bueno, doy por hecho que sí. Bueno, antes que nada, quería darles las gracias por haberme invitado y para mí es un placer y es un honor estar con ustedes esta mañana, aunque sea en la distancia, aunque sea a través de Zoom. Yo me llamo Josué, Josué Santana, para los que no me conocen. Soy el esposo de Dayana. Nos casamos en septiembre del año pasado y bueno, y estamos aquí en Barcelona porque estoy formándome para servir al Señor aquí en el seminario de IPS de Barcelona, en Castelldefels. Y bueno, estoy acabando tercero ahora este año y el año que viene, si Dios quiere, empiezo cuarto y ya acabo mi tiempo de formación aquí. Y bueno, y luego lo que el Señor quiera, donde el Señor quiera ponernos para servirle, pues ahí iremos. Y como digo, es un honor y es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Eh, si les parece, empezamos con la predicación de esta mañana, que se encuentra en el Salmo 116. Y a mí me gusta predicar un poco versículo a versículo, entonces sería interesante que tuvieran todos el texto delante, para que puedan seguirme. Voy a predicar del Salmo 116 y lo voy a hacer en la versión Reina Valera 60, para que me puedan seguir. Cada uno puede elegir su versión, pero es la versión que yo voy a leer en esta mañana. Es curioso cómo en determinados momentos de la vida, en situaciones de peligro o de tensión máxima, cuando ya no podemos más, oramos a Dios. Muchas de esas veces esa oración no es más que una forma de soltar el miedo o una forma supersticiosa de agarrarnos a un clavo ardiendo. Pero no siempre es así. A veces esas oraciones son una frontera, son una delgada línea que separa a un verdadero creyente del que no lo es, que separa una verdadera oración de la que no lo es, que nos separa de un verdadero cambio espiritual. Y creo que este Salmo 116 es este tipo de situación, es un momento de esos de verdadero pánico, ya sea porque ves cómo la vida llega a su fin o porque te ves en una situación en la que has perdido completamente el control de tu vida. Es una situación así, tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una posición en la vida, tomar decisiones sobre temas importantes, sobre temas trascendentales, posicionarnos, decidir si estamos al lado de Dios o en contra de Él. No hay excusas posibles ni lugar donde escondernos en una situación como esta. No hay forma de escondernos detrás de una apariencia religiosa. Este salmo fue escrito después de una crisis, posteriormente a cuando ya la crisis había pasado, cuando esta ya había pasado, pero el recuerdo de esa crisis, de lo que había pasado, era todavía muy vivo en la mente del salmista. Y podemos ver en estos versículos cómo lo tiene muy reciente en su cabeza y lo vive muy emocionalmente. Tiene las emociones muy a flor de piel. Tiene una carga emocional muy fuerte este salmo. Es muy personal. Si lo ven, durante todo el salmo que ha leído el hermano, predominan las palabras yo, mi, me. Porque está hablando básicamente de él mismo, de su experiencia personal y de la experiencia que ha tenido con Dios. Intentemos identificarnos con el salmista en esta mañana, poniéndonos en su situación y sintiendo con él el miedo, el pánico y la ansiedad que sintió en esta situación y el descubrimiento espiritual que vino por medio de esa crisis. Empezamos describiendo este salmo en los 3 primeros versículos como una situación peligrosa. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. El salmista aquí usa una metáfora que toma prestada del Salmo 18, que escribió el rey David. David pasó por una situación similar a la de él, una situación de mucha tensión, una situación en la que su vida peligraba, amenazaban su vida de muerte por una cuestión política. Y esta metáfora parece sacada de una pesadilla, de una película de terror, cuando dice me rodearon ligaduras de muerte. No nos habla el texto de la clase de peligro que enfrenta el salmista, pero está claro que era un peligro mortal, está claro que era un peligro total, ya sea una enfermedad o porque alguien deseaba matarle. También está claro que esta situación le llevó a un colapso emocional total, como vemos al final del versículo 3.
No sé si aquí en esta mañana mucha gente se ha enfrentado alguna vez a la muerte, tan de cerca como el salmista está escribiendo. Quizás lo más cerca que has estado de la muerte es como yo, quizás algún día en la carretera, un desvío brusco, un momento de despista en el que el corazón se te pone en la boca y todo se pone negro. Afortunadamente este tipo de sobresaltos dura solo unos segundos. Pero para identificarnos con el salmista tendríamos que intentar imaginar vivir esa sensación de segundos, día tras día, todo el día, semana tras semana, constantemente. Es un cuadro de ansiedad. No sé si alguna vez has sufrido un cuadro de ansiedad, pero es horrible. Fijémonos en la frase que se repite en el versículo 3. Me encontraron las angustias del Seol. Es una expresión muy dura del hebreo. En el hebreo, esta expresión sugiere un sentimiento de estar sumergido en la oscuridad absoluta, una oscuridad que da miedo. Seguro que muchos de nosotros sí que nos hemos sentido alguna vez en esa situación. Seguro que todos nos podemos identificar con esto. Todos alguna vez hemos sentido miedo, hemos sentido pánico, nos hemos sentido que no teníamos el control de nuestras vidas. El salmista estaba muerto de miedo, literalmente. Esto nos lleva al segundo punto de la predicación en el versículo 4, donde empieza a responder a esa crisis con una oración desesperada. En el versículo 4 leemos, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Libra ahora mi alma. La reacción de aquel hombre ante esa situación fue primero de ansiedad y de miedo, pero también de oración. Aquel hombre en medio de la ansiedad, en medio del miedo, en medio de la absoluta oscuridad, no le quedó más remedio que orar. Fue una oración desesperada en primer lugar. Utiliza una exclamación hebrea muy rara que añade un énfasis muy fuerte a su clamor. Seguramente este hombre había orado muchas veces antes en su vida. Era un hombre creyente, era un hombre que solamente iba al templo. Igual era sacerdote, igual era alguien experimentado en las cosas de Dios. Pero no creo que nunca hubiera orado con tanta vehemencia y con tanta intensidad como en aquel momento. En ese momento de crisis, había echado por tierra toda su confianza en sí mismo. No solo se sentía incapaz de ayudarse a sí mismo, sino que no había nadie más a su alrededor que le pudiera ayudar. Las personas de su entorno, como vemos en el Salmo, le habían abandonado. Habían demostrado que no podían confiar en ellas, como dice el versículo 11. Esto puede ser o bien porque fueron personas que le traicionaran, o bien porque simplemente no le prestaron la ayuda cuando la necesitó. De todas formas, está claro que el salmista se sentía desilusionado con la gente, se sentía desilusionado con la humanidad. Quizás en estos días que hemos estado pasando momentos tan complicados con la crisis de la pandemia, también te has sentido muchas veces así. Te has sentido decepcionado con la gente, te has sentido abandonado, te has sentido solo. Has necesitado ayuda de familiares, de amigos, y quizás no las has recibido, o no las has podido recibir porque estabas confinado y no podías comunicarte con ellos. Si hay algo peor que sentir miedo, es sentir miedo solo. Sentir miedo solo es lo peor, es horrible. Y así se sentía el salmista cuando escribía estos versículos. No obstante, en medio de este aislamiento personal, el salmista descubrió algo de sí mismo que parecía pillarle por sorpresa. Nos habla de ello en el versículo 10. Si me acompaña con la lectura, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí. El salmista descubre en medio de esta crisis que realmente cree. Por desgracia, no está del todo claro el significado exacto de este versículo en el hebreo. Usa una conjunción hebrea que se traduce como por tanto y puede tomar varios significados. En la nueva versión internacional lo traducen como, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Esta traducción a mí no me termina de convencer porque no tiene sentido con el resto del Salmo, porque da a entender como una pequeña presunción por parte de él. Parece que está diciendo que se estuviera felicitando a sí mismo porque haber mantenido su fe a pesar de todo. No creo que el salmista estuviera queriendo decir eso. Otra traducción del lenguaje actual dice, creo en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Aquí por lo menos es más humilde, es más sincero y está diciendo, bueno, mi fe sobrevivió finalmente, pero tengo que reconocer que pobremente, como evidencian mis lágrimas y mi autocompasión. En otra versión dice, creí porque hablé estando afligido en gran manera.
Si lo traducimos así, podemos entender como que para él la fe era como un acto desesperado, como bueno, estoy en una situación límite y creí porque estaba en las últimas y no tenía más alternativa. Los que somos cristianos de siempre y los que hemos crecido en la iglesia, sabemos que la fe judeocristiana, la fe nuestra en Dios, no es esa clase de fe, no es una muleta, no es algo que nos sirva para momentos desesperados, es algo que sirve para cada momento de la vida, es algo que está hecho para acompañarnos en cada momento de la vida, y tampoco me termina de satisfacer esta traducción. La Reina Valera se acerca más a la traducción natural del hebreo, cuando dice creí, por tanto hablé, y estoy afligido en gran manera. Pero la traducción que a mí más me gusta es la que pone en la Nueva Traducción Viviente, en este versículo 10, y se lo voy a leer. Dice: creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Esta traducción creo que es la más cercana, porque es la más sincera, es un canto desesperado, pero al mismo tiempo de fe. Es un canto honesto y humilde de una persona que estaba en una situación que no podía controlar, pero que se había dado cuenta que el único que podía ayudarle era Dios. Está diciendo el salmista, como parafraseando: en medio de mi crisis descubrí que era creyente, pero que era un verdadero creyente, no solo un asistente nominal a una iglesia, no solo un religioso. Tenía una fe verdadera, y esa fe que descubrí en ese momento me permitió poner en palabras mis sentimientos, me permitió expresar con palabras normales mis sentimientos y poder decírselo a Dios de forma sincera, de forma clara y directa. Le dije exactamente cómo me sentía, le dije lo triste que estaba en esa situación en la que me encontraba, le dije que estaba afligido, que estaba decepcionado conmigo mismo y con los que me rodeaban, que me habían decepcionado a mis amigos, a mi familia. No me puse ninguna máscara de triunfalismo religioso, no era ningún superhombre, ninguna supermujer, era simplemente un ser humano que necesitaba ayuda. En esa situación extrema descubrí una relación de confianza con Dios que me liberó de toda falsa apariencia. Y en esa situación, el salmista solo podía ser sincero con Dios, completamente honesto. Quizás por esto el salmista, como dice el versículo 1 de este salmo, entendió que el Señor le estaba oyendo. Quizás por primera vez en su vida. Quizás tuvo una verdadera revelación de que Dios estaba oyendo su oración. Quizás había estado orando muchas veces durante su vida, pero nunca había tenido esa conexión real con Dios. Pero ese día sí. Ese día entendió que había una conexión verdadera, mística, auténtica y profunda con Dios, que estaba hablando, y que ese Dios todopoderoso, el Dios creador, le estaba escuchando. Y no solo le estaba escuchando, sino le estaba respondiendo. Seguro que nunca pensó que su relación con Dios podría llegar a ese punto, hasta el día en que se dio cuenta de que le prestaba atención. Por eso dice en el versículo 1, amo al Señor porque me ha oído, ha inclinado su oído a mí. Pero esta relación no dependía del salmista, no dependía de su estado espiritual, no dependía del momento en el que estaba. Era una iniciativa divina que vemos en los versículos 5 y 6. Dice así: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. El salmista se siente descansado, se siente aliviado y sobre todo se siente agradecido al recordar cómo el Señor le mostró la salida a esa crisis. Está seguro de que no se trata de una mera coincidencia, sino que es una respuesta clara a una oración que hizo. Dios había intervenido en su vida y él era consciente de eso, y era maravilloso, era increíble. Debía haber sido algo reciente, porque dice en el versículo 7 que sus emociones no se habían recobrado plenamente. Pero teniendo en cuenta esto, está claro que el salmista es una persona mucho más calmada antes que la crisis, como se ve en el versículo 8, cuando dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Sobre todo destaca de esta expresión, mis ojos de lágrimas. Me llama mucho la atención porque este versículo es muy parecido a otro versículo que encontramos en Salmos, en el Salmo 56, versículo 13. Es un salmo del rey David, en el que es prácticamente igual, menos esta frase, menos la frase de mis ojos de lágrimas.
David había cogido prestada esa contribución de este salmista, pero lo de mis ojos de lágrimas es de la propia cosecha del salmista del Salmo 116. Seguramente porque es como se encontraba realmente cuando escribía estos versículos. Se encontraba en lágrimas, se encontraba llorando, llorando de amor, llorando de gracia, llorando de alegría por haber encontrado una respuesta de su Dios. Pero describe lo destrozado emocionalmente que estaba. Las lágrimas habían formado parte de su vida durante mucho tiempo, pero ahora ya no. Dios le había liberado. No se detalla cómo lo había hecho exactamente, no nos lo describe, solo nos describe las conclusiones a las que había llegado en cuanto a por qué Dios ha intervenido de esa forma en su vida. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el versículo 6. Dios se compadece en nuestra sencillez. Leemos en el versículo 6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vemos que un Dios de gracia, un Dios de justicia y un Dios de compasión protege a los sencillos. Y a veces, como a este salmista, les salva. El término sencillos que usa la Biblia en este pasaje puede sonar a humildad, pero en este contexto creo que se refiere a otra cosa, creo que se refiere a otro significado. Una mejor traducción sería ingenuos. Esta palabra hebrea que utiliza aquí se utiliza en el Antiguo Testamento siempre de forma peyorativa, como un insulto, como aquel que es tonto o que es necio, que no tiene experiencia en la vida y que se lo cree todo. Al utilizar esta palabra tan fuerte, quizás el salmista quería hacer hincapié en lo estúpido que había sido al meterse en aquel lío. Había confiado en la gente equivocada, había esperado solucionarlo por sí mismo, por sus propias fuerzas, y solo cuando se vio desesperado, solo cuando se vio atado de manos, solo en ese momento recurrió al Señor. Y en vez de castigarlo, en vez de decirle un te lo dije o un te lo mereces, como hubiéramos hecho a lo mejor muchos de nosotros, con algún hermano, con algún amigo, con algún familiar, al contrario, el Dios Todopoderoso, el Dios de gracia, el Dios de justicia y el Dios de compasión, se convirtió en su aliado, se convirtió en su amigo. Y a pesar de la poca sabiduría que le había demostrado, le ayudó, le salvó, le sacó de esa situación. Porque como vemos en el siguiente paso, Dios valora nuestra vida, Dios valora tu vida y Dios valora mi vida. Leemos los versículos 15 y 16 y dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Dios valora tu vida. Dios tiene en valor cada cosa que pasa en tu vida, incluso cuando tú no te das cuenta de ello. Una de las cosas que más le dolería al salmista de esta experiencia seguramente fuera verse sin el apoyo de sus amigos y de sus allegados. No hay nada más doloroso, como dije, que verse solo ante una crisis. Al fin y al cabo es algo que busca todo ser humano, ¿no? Amar y ser correspondido. En esta crisis de la pandemia, muchos testimonios que he escuchado, los más dolorosos, son personas que lo han tenido que pasar solos. En alguna predicación he escuchado el chiste fácil o la broma de, bueno, ¿cómo has pasado el confinamiento? ¿Bien o en familia? O sea, es un chiste muy malo, es un chiste muy, muy tonto, pero y que está muy equivocado. Realmente yo doy gracias de haber podido pasar el confinamiento con mi mujer, con mi esposa, no haberlo pasado solo. Pasar solo 3 meses de confinamiento debió ser horrible. No quiero pensar lo que habrán pasado nuestros mayores en las residencias. No hay nada mejor que ver cómo alguien te valora, te aprecia, te quiere por lo que eres y que no tienes que demostrar nada ni ser nada especial para que te ame. Este es el amor incondicional que nos ofrece Dios y la valoración que encontró el salmista en Dios. Y por eso escribe estos versículos de agradecimiento. El siguiente punto es que Dios quiere tu amistad. Y lo vemos en los versículos 8 y 9. Dios quiere ser amigo nuestro, Dios quiere tu amistad. Dice en el versículo 8 y 9: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes.
La expresión que usa de andar delante de Dios contiene la idea de dirigir la vida en compañía íntima de Dios, de vivir la vida en una compañía íntima con Dios. Es una frase que en la tradición hebrea se relaciona mucho con Abraham. Supongo que todos habrán escuchado, los que son creyentes de toda la vida, habrán escuchado siempre la expresión de que Abraham era el amigo de Dios, el que caminaba con Dios. Y esta expresión se utiliza mucho para relacionarlo con Abraham. Y realmente Dios quiere caminar con nosotros, quiere que caminemos con Él. Dios no salvó a este hombre para demostrar nada, ni para enseñar nada. Tenía un interés personal en Él, tenía un interés personal en salvarlo. Quería una comunión personal con Él, quería tener una relación personal y real con Él. El cristianismo no es una cuestión sobre qué opinamos nosotros de Dios, no. Se trata más bien de todo lo contrario, se trata de lo que opina Dios de nosotros, de cómo Dios nos tiene en cuenta, de cómo Dios nos valora, nos cuida, nos valora, desea relacionarse con nosotros. Este hombre estaba emocionado, más allá de porque Dios le había salvado, que era importante, que la vida tenía importancia, la salud tenía importancia, y estaba agradecido porque le salvara de esa enfermedad o de ese peligro de muerte. Pero estaba emocionado porque Dios había dado un paso adelante. Dios, el creador de todo, el todopoderoso, el eterno, el que no tiene que darle cuentas a nadie, dio un paso adelante para relacionarse con un mortal, con un ser finito, y le había mostrado cosas acerca de sí mismo que por sí solo el salmista nunca hubiera entendido. Dios quería tener una relación personal con este hombre. ¿Y qué podía hacer el hombre? Sino ofrecérsela, ofrecerle esa vida. Es el siguiente paso de la predicación, es el siguiente paso del estudio. Una vida dedicada. El salmista se sentía así con Dios, se sentía agradecido, sabía el peligro por el que había pasado, sabía que Dios no le debía nada y que aún así, por amor, le había salvado. Era imposible en una situación así no preguntarse cómo agradecer un regalo tan grande, un regalo tan inmerecido como el que le estaban dando. Y el salmista encuentra 3 formas para agradecerle a Dios ese regalo. La primera la encontramos en el versículo 13, en la primera parte del versículo 13, cuando da un paso al frente. Dice así, la primera parte del versículo 13 de este salmo: tomaré la copa de la salvación. El salmista no está ofreciéndole nada a Dios. El salmista está diciendo: no voy a darte la espalda, no voy a darle la salvación a este Dios que se ha revelado a mí, no voy a darle la espalda a este Dios que me habla y que se comunica conmigo y que me ha dado este regalo. Voy a recibirlo, agradecido y sin más. Voy a recibir esta copa, voy a aceptarlo con gratitud. Esta es la forma de agradecerle al Señor lo que ha hecho por mí. Y esta es la forma que tenemos cada uno de nosotros de agradecerle a Dios lo que hace cada día por nosotros. También hay otro paso que da al frente este salmista, y es el paso de compromiso. Y es la segunda parte de este versículo 13. E invocaré el nombre de Jehová. E invocaré el nombre de Jehová. Tuvo que verse en una situación muy extrema el salmista, en una crisis total, para decidirse a invocar, como dice el Salmo, el nombre de Dios. Quizás lo hizo por primera vez, de forma sincera. Quizás lo hizo de una forma intensa por primera vez en su vida. Pero la gratitud exigía que ya no podía usar el nombre de Dios como un botón rojo de alarma, como lo usamos muchos de nosotros muchas veces, en momentos delicados, cuando lo necesitamos, cuando tenemos un momento de necesidad, un familiar enfermo, una situación de crisis. Él sabía que la crisis que había pasado era un punto de inflexión en su vida, era un cambio, era un no volver atrás. Ya no podía volver a utilizar a Dios como un paño de lágrimas, ya no podía volver a utilizar a Dios como un botón de alarma en momentos de crisis. Ese Dios salvador no es tonto, no quiere ser una paña en tu vida, no quiere ser un parche, sino quiere que la oración se convierta en un hábito de vida. Quiere que la oración y la relación personal con Él no sea un recurso de emergencia, sino un caminar diario contigo. Por eso aquí se anima a sí mismo y nos anima a nosotros a ser hombres y mujeres de oración. El siguiente paso que da para agradecerle el sacrificio, la salvación que le dio, es testimonio. Lo vemos en el versículo 14.
Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. La clave está en la segunda parte, delante de todo su pueblo. Aquí viene quizás lo más complicado de todo esto, por lo público de su propósito. De hecho, hace énfasis en ese carácter público en los versículos finales del Salmo. Ya estamos acabando. En los versículos del 17 al 19, cuando dice: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. En otras palabras, para el salmista, un compromiso con el Señor exige un testimonio público de él, ya sea en la congregación, en el templo, en los atrios de la casa de Jehová, pero también y sobre todo delante del pueblo donde el Señor le había puesto. A él le había puesto en Jerusalén, pero a todos nosotros nos ha puesto en un lugar. A lo mejor te ha puesto en Santa Cruz, en Los Llanos, en Pasaporte, en El Paso, en Gran Canaria, en Barcelona, en Gavá. Sea donde el Señor te ha puesto, tienes una responsabilidad para con Él, por la salvación que te ha dado si ya eres salvo. Y es dar testimonio de ella, delante del pueblo y en medio del mundo donde el Señor te ha colocado. Me imagino que por eso escribió este salmo, el salmista. No tanto como un salmo devocional, que tradicionalmente en la tradición hebrea se califica este salmo como un salmo ritual o de agradecimiento en el templo, pero creo que también el salmista tenía una intención de dar un salmo de testimonio, o sea, lo que llamaríamos hoy en día un salmo evangelístico, pero en aquella época no se usaba este término. Pero sí que creo que el salmo es también un salmo de testimonio. Quería contar a todo el mundo que leyera este salmo, a todo el mundo que lo escuchara en el templo, lo que había pasado en su vida y cómo esa experiencia había cambiado su relación con Dios, para que todo aquel que se pudiera identificar con Él pudiera vivir lo mismo que Él, pudiera experimentarlo también. Pero puede que muchos de los que estamos hoy aquí no nos podamos identificar con el salmista al 100%, porque como dije antes al principio, quizás no hemos pasado ninguna prueba de este tipo, no le hemos visto de cerca la cara a la muerte, no hemos vivido una enfermedad tan grave como él. Este salmo va especialmente dirigido a esta gente, quizás a la gente que está pasando o ha pasado por un momento de crisis, pero no te equivoques, te equivocarías si piensas que este salmo no está también dirigido a ti y a mí. Porque según la Biblia, tú y yo estamos pasando por una crisis que amenaza nuestra vida aquí y ahora y para la eternidad. La liberación de la que habla este salmo la necesitamos todos los seres humanos, todos. La razón por la que no nos damos cuenta es por la comodidad en la que vivimos muchos de nosotros. No estamos en una situación límite. Comentaba esta semana con una amiga que es enfermera de aquí de Barcelona, que trabaja en un hospital de Barcelona, en la UCI, el momento tan duro que había vivido, de ver morir solo en su hospital, solo en su UCI, a unas 70 personas por COVID. Todo el momento tan duro que había vivido, y a mí me daba mucha vergüenza escucharla, y porque yo mi experiencia ha sido muy cómoda en esta crisis, te lo confieso. He estado en casa, he estado confinado, he estado con mi mujer, no me ha faltado de nada, nada esencial. He estado estudiando, he seguido con mi vida. No he sufrido en carne y en sangre lo que ha sufrido otra gente. Y me da pena y me preocupa que salgamos de esta crisis sin haberlo notado y que salgamos de esta crisis sin aprender nada. Porque es muy fácil deslizarnos en este camino, porque ya estamos en la nueva normalidad. Ya hoy ya se supone que lo hemos pasado, pero no. Como digo, no estamos en una situación límite ni en peligro aparente. Todo está bien, todos estamos bien, pero todo sigue por su camino y la nueva normalidad seguirá por su camino y volveremos al colegio, a las escuelas, al trabajo, y nuestra vida volverá a ser más o menos como era antes. Y Dios, en esta realidad nuestra nueva, en la nueva realidad, corre el peligro de volver a ser solo un extra, de volver a ser solo un añadido, un extra de calidad, quizás para muchos, que te da espiritualidad, que te da seguridad, que te da algo complementario que los demás no tienen.
pero que a veces su ausencia no te duele, que a veces corres el peligro de que si no está, pues no pasa nada. Pero la realidad de nuestra vida no es esa, a la luz de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú y yo estamos encaminados a la muerte y al juicio de Dios. Nadie habló tan claro de este peligro como lo hizo nuestro Señor Jesús, cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Necesitamos ser salvos, ser rescatados, ser liberados de nuestra crisis personal, que va más allá de la crisis del COVID, va más allá de cualquier otra crisis que pueda venir en los próximos meses. Y el salmista nos muestra cómo en estos versículos, cómo podemos serlo. El camino de nuestra propia liberación, primero, es idéntico al suyo. Primero, debemos ser conscientes de la situación peligrosa en la que estamos. Debemos sentirnos como él se sentía, en medio de ligaduras de muerte. Da miedo la expresión, es muy fuerte. Pero si somos realistas, si somos sinceros, si leemos la Biblia y leemos la revelación de Dios a lo largo de la historia, entendemos que es así. Que estamos rodeados de ligaduras de muerte si no tenemos a Jesús como Salvador. Si no somos conscientes de esta realidad, dudo que busquemos escapar de esa situación. Después tenemos que, como hizo el salmista, volvernos a Dios, girarnos, darnos la vuelta y volvernos a Él, mirarle como lo hizo Él en oración. Una oración desesperada, si quieres hacerla, pero sincera. Que sea desesperada, pero que sea sincera, que sea honesta. No hay que pasar un examen, no hay que hacer ningún curso, no hay que ser más listo que nadie, no hay que saber mucha teología, ni mucha Biblia, nada de eso. Simplemente tienes que elevar un grito de fe, como hizo el salmista, decir: creo y por tanto quiero hablar contigo. Creí y por tanto hablé. Creo en ti, y creo en ti quizás por primera vez de verdad en toda mi vida. He venido toda la vida a la iglesia, pero ahora, en esta situación, en este momento tan delicado, realmente creo. Y quiero hablar contigo, Señor. Quiero poner las cosas a bien contigo. Quiero que me liberes de mi pecado y quiero que me liberes de lo que me oprime. Hace 2000 años, una cruz se levantó en el monte del Calvario, al cielo, y un hombre que estaba clavado en ella exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No puedo imaginarme un momento de mayor ligadura de muerte que ese. No puedo imaginarme un momento de mayor oscuridad que esa. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se vio apartado de todo lo que era, de toda su identidad, de toda su realeza, de toda su divinidad, y no encontraba esa conexión que siempre había tenido con Dios. Se vio realmente solo. ¿Por qué me has abandonado? La respuesta a esa pregunta es porque nosotros, porque tú y yo, estábamos y estamos en gran necesidad. Y a través de aquel hombre maravilloso, aquel hombre perfecto, el Hijo de Dios, Dios nos salvó. No había nada que nosotros pudiéramos hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarnos. Ni nadie de nuestro entorno que pueda ayudarnos en esta crisis de fe, en esta crisis vital, en esta crisis de salvación. Dios tomó la iniciativa, como lo hizo con este salmista, de liberarnos, por la misma razón que decidió ayudarle a Él, porque se compadece de nosotros, porque ama nuestra vida, porque quiere relacionarse con nosotros, porque desea nuestra amistad, porque quiere arreglar las cosas con nosotros, porque quiere arreglar el vínculo que se rompió por medio del pecado, porque nos valora y porque quiere estar con nosotros. Aquí está la copa de salvación, nos dice Dios. Tómala. Esta es la forma que tenemos de agradecerle su bondad hacia nosotros por entregar a su Hijo en la cruz. Tomar esa copa y hacerla nuestra. Convertirnos en hombres y mujeres de oración. Tener una relación más real con Jesús cada día. Aprender a vivir en su compañía y andar delante de Él. ¿Y quieres hacer algo más para agradecerle todo esto? Si ya lo has hecho, no te lo guardes para ti. No te guardes esa copa para ti, no seas egoísta. Haz como el salmista y compártelo con todos los que te rodean, con todos los que te encuentres en la vida, con todos los que te encuentres en tu camino. Por medio de palabras, pero sobre todo por medio de testimonio, por medio de tu vida.
Que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Que tu vida hable más fuerte que tú. Estamos en medio de una crisis mayor de la que imaginamos, mayor de la que cuentan los periódicos. Y seguramente, desgraciadamente, soy bastante pesimista. Creo que no va a ser el final ni va a ser la última. Creo que si esta se acaba ahora, en unos meses va a venir otra. Y seguramente va a ser peor. Y ante esta crisis muchos de nosotros lo único que podemos hacer es orar, como el salmista. Pero ¿sabes qué? La pena es que esta crisis la pasaremos. Y las que vengan después seguramente también. Mejor o peor. Más o menos rápido, con más o menos sufrimiento, con más o menos pérdida. Pero la pasaremos. Pero algunos no aprenderán nada de ella. Nunca harán esta oración que les va a salvar de la verdadera crisis espiritual en la que se encuentran. Nunca harán esta oración que les salvará de verdad. Y la verdadera situación de crisis que vivimos todos los seres humanos no será resuelta. Y seguirán estando en crisis permanente, solo porque ellos lo han elegido así. Tenemos una responsabilidad como creyentes, que es explicarle esto a los que no conocen a Jesús. Ser hombres y mujeres de oración. Y también ser honestos y ser humildes y reconocer que cuando estamos en medio de la crisis también necesitamos ayuda de Dios. Y no como un recurso de emergencia, sino como el primer paso a dar. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a Él, pedirle ayuda, pedir su perdón, pedir su misericordia cada día, su gracia, y agradecerle los que somos salvos por su salvación. Que así sea, y que en este tiempo podamos tener oportunidades de testificar, de ser de bendición a otros y de ministrar esa salvación maravillosa que hemos recibido. Que el Señor le bendiga esta mañana. Amén.